Twitter hace un rato atrás, un poco desdiciendo al propio ministro, y vamos a tocar ese tema del Fondéate en tu casa, que está más enredado que pelea de pulpo. La verdad es que estamos en esa situación, así es que lo dejamos. Más enredado que plato de tallarín, ¿ya? Para ponerle 11 de la mañana. Ex fiscal, muchas gracias. Un abrazo gigante. Andrea, muchas gracias. Acaba de subir un Twitter el Ministerio de Salud hace un ratito atrás, diciendo lo siguiente. Tome nota. Pueden poner un piano, porque ya esta cuestión no va para más. En fiestas patrias te podrás reunir con máximo de 5 personas adicionales a las que habitan en tu hogar y 10 personas en total en espacios abiertos con un permiso de 6 horas por día. Esta medida no aplica para las comunas que se encuentran en cuarentena. O sea, no es lo que dijo el ministro. Oye, esta cuestión tan rara, no entiendo nada. Ahora había devuelto la carne y ahora... vamos a ir a un corte y vamos a volver. Bueno, lo importante va a ser informarle a la gente y comunicarle para que esté bien. Al parecer, el ministro había retrocedido el fin de semana, pero al parecer el gobierno arremete y saca las comunas en cuarentena, lo que es una muy buena noticia para las regiones, sobre todo, pero insiste en esto de la invitación adicional a 5 personas, doctor Bernucci. ¿Qué le parece toda esta situación tan rarísima? No lo digo yo, lo dice todo Chile, digamos, y todos los portales estamos todos tratando de desentrañar esto. Bueno, creo que es una situación lamentable, porque, digamos, la comunicación de riesgo, que ha sido una de las grandes falencias que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, nuevamente hace mella y los afectados son principalmente la gente. Estos discursos que son dobles, triples, cuádruples discursos, la verdad es que hace un flaco favor al manejo de la pandemia y a lo que la gente finalmente tiende que hacer. La verdad de que dar permiso en un inicio, dar permiso en comunas que están en cuarentena, donde al estar en cuarentena suponemos y asumimos que hay una circulación viral que es ilegalísima y que justamente por eso está en cuarentena, finalmente nos lleva a estos problemas. Y finalmente ni las mismas personas del gobierno se ponen de acuerdo si son 5 personas del domicilio, son 5 personas extra. La verdad es que genera todos estos problemas y esta finalmente chambonada, ¿no es cierto?, como habría dicho Sabito Linton, en que finalmente no queda claro a qué nos atenemos. Nosotros estamos disponibles, digamos, para poder aclarar. Lo que hay que tener claro es que esta indicación, este famoso permiso del 18, no nace en salud, no nace a partir del Ministerio de Salud, sino nace por indicaciones que parten en la moneda y que finalmente las mismas reparticiones del gobierno no se ponen de acuerdo entre ellos. Gonzalo, ¿cuál es tu impresión de lo que está pasando? Porque, bueno, esta confusión va a generar sí o sí, ¿no es cierto?, equivocaciones, porque la gente se queda de pronto con información, no es capaz de rectificar. Vamos a tratar hoy día en lo posible de cerrar esto con la información oficial. Ojalá tener alguna autoridad que nos diga cómo es la cosa. Pero, Gonzalo, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, como decía el doctor Bernucci, esto afecta a la credibilidad de lo que dice el gobierno. O sea, cada vez mientras más cosas contradictorias se dicen, cada vez que el gobierno anuncia algo, la gente no lo va a creer. O sea, ¿a quién le creo? Porque van cambiando. En un mismo día, 2 autoridades dijeron cosas completamente contradictorias. Yo admiro el que se haya eliminado estos permisos para las regiones que están sin cuarentena. O sea, eso es una buena cosa, es el vaso medio lleno, pero por otro lado nos muestra las terribles contradicciones que yo creo que existen dentro del mismo gobierno. Yo creo que a alguien se le ocurrió que era buena idea este Fondéate en tu casa y al mismo tiempo darle permiso a la gente para que se juntara en lugares que recién habían dictaminado cuarentena. Y yo creo que por otro lado deben haber otros que dijeron, oye, están locos. Entonces esta confusión se transmite y genera muchos problemas. Mira, ¿qué es lo que se debiera transmitir? Lo que hay que transmitir a las personas es que si tú estás en un lugar donde hay otros y otras, que es cerrado, y no estás usando mascarillas, esos son los lugares, ese es donde más riesgo te pones. Es decir, hay que enseñar a las personas, hablando del punto positivo, que mientras más aglomeración, sobre todo en un lugar cerrado,
hay mucha transmisión por la vía de lo que se llaman los aerosoles, y eso debería estar transmitiéndose. En cambio, la semana pasada, por ejemplo, escuchamos un subsecretario que decía usar Sharpies para marcar los cubiertos, los vasos, y resulta que cuando uno se junta para este tipo de celebraciones, una de las cosas que pasa es que la gente toma alcohol, y un poco de alcohol, y se bajan inmediatamente las medidas. Nadie está actuando muy racionalmente. Entonces esa educación falta, y entre medio meten estas tremendas contradicciones. O sea, dan un poco de risa, pero en realidad es bastante triste, porque mucha gente se confunde y no sabe qué hacer, evalúa mal el riesgo. Yo creo que aquí tiene que haber una crítica mayor respecto a cómo le bajó la percepción social del riesgo de modo grande la semana pasada, y bueno, como que ya déjense de jugar con el riesgo. Yo creo que eso es muy peligroso. A ver, les voy a poner un elemento, ¿no? Esta es una tesis personal, pero creo que da para conversar, porque a lo mejor muchas personas en este momento están pensando lo mismo que yo, que tiene que ver con quizá una salida del doctor París el fin de semana, diciendo lo que él cree, lo que él piensa, sí, lo que él siente que es lo mejor, versus lo que el gobierno cree o piensa que es mejor para este 18. No quiero hacer un juicio de valor que es bueno, que es malo. Estoy solamente presentando una problemática entre lo que piensa quizás el ministro, a partir de lo que le dicen sus mesas donde él trabaja, ¿no es cierto?, expertos todo, y lo que piensa quizás el gobierno, la moneda, una decisión un poco más política que médica, digamos, que desde el punto de vista... El populismo sanitario. Claro, sanitario. No sé, José Miguel, si es muy loco lo que estoy diciendo, pero a lo mejor el ministro se le trata de inventar el camino por ahí y no lo consigue, digamos. Trata de ejercer presión, digámoslo derechamente. Yo creo que... Sí, yo creo que efectivamente eso, lo que tú señalas, Julio César, es lo más profundo, digamos, de los problemas del manejo de la pandemia que hemos tenido. Acá hay que tener claro, y esto tampoco es un juicio de valor, sino es solamente una observación, y es una tesis que yo vengo planteando hace algún tiempo. La pandemia se está manejando en el segundo piso de la moneda. El exministro Mañalich pertenecía a ese círculo del segundo piso de la moneda. El ministro Mañalich contaba, digamos, con redes de poder, y su voz era una voz superior sobre los ministros políticos del gobierno. Sin embargo, al salir el ministro Mañalich y al llegar el ministro París, el ministro París no pertenece a ese círculo interno del segundo piso de la moneda, y es solamente otro ministro sectorial más. ¿Ya? Y aquí lo que yo creo que, y ahí cabe tu tesis, Julio César, principalmente porque yo creo, y esto no tenemos confirmación de esto, pero yo creo personalmente, y yo creo que Gonzalo también adscribe a esa teoría, y varias personas más que participamos del debate público, las órdenes le llegan desde la moneda al ministro París, y el ministro París tiene que estar luchando continuamente con este tira y afloja. De ahí nace el Fondeate en tu casa. El Fondeate en tu casa no nace del Ministerio de Salud, ni tampoco pasa por la visación del Ministerio de Salud, sino se le dice, usted tiene que aplicar esto, ¿ya? Y así muchas otras cosas han pasado con esto, y el ministro París tiene que estar continuamente con este tira y afloja de la medida. Hay que recordar que hubo otra política que se hizo en base para que los trabajadores que pertenecían a comunas que estaban en cuarentena pudieran salir a trabajar, lo que contraviene todo lo que hemos peleado por la salud para disminuir la movilidad. Entonces hay una continua tira y afloja entre el segundo piso y el Ministerio de Salud, que no se daba cuando estaba el ministro Mañalich, porque el ministro Mañalich pertenecía justamente a ese segundo piso. Claro, porque acá, Gonzalo, acá uno no me cabe a mí en la cabeza, y yo creo de nadie, que el ministro París no se va a saber el protocolo de Fondeate en la casa. O sea, no, de verdad que el ministro París ha demostrado ser muy lúcido, además de muy leído, una persona coloquial. De hecho, una vez en vivo dijo, hace 4 días, dijo que era una persona abierta, que él está abierto a escuchar a todos y cambiar sus decisiones en un acto de reflexión, de meditación. Utilizó la palabra meditación. Entonces, no creo que él no se sepa el protocolo. O sea, él intentó algo el fin de semana
¿no es cierto?, con esas palabras quizás revertir algo que al parecer no pudo, ¿no es cierto?, que era endurecer un poco la medida. Y recuerdo que él siempre ha dicho estas medidas se toman en conjunto, pero recuerdo una entrevista de Zúñiga, el subsecretario Zúñiga en Radio Bio Bio, donde él dice, no, las medidas como que se proponen en conjunto, pero las corta la moneda, digamos. El presidente corta las medidas, dijo hace un tiempo atrás el subsecretario Zúñiga. Se presentan en conjunto, pero aquí hay uno que corta, no se cortan entre todos la torta, digamos, alguien la corta. Por ahí sientes tú que irá esta suerte de enredo, esta suerte de discrepancia que hay, que es bien profunda, a pesar de ser 18era. Exacto. Es bien profunda en la toma de decisiones, Gonzalo. Sí, bueno, a alguien se le ocurrió esta idea del fondéate en tu casa, que entre paréntesis es un eslogan bien bonito. Y claramente el ministro París actúa como mensajero de este grupo que decide las cosas. O sea, lo que a mí me preocupa mucho es que el ministro de Salud, en su buena onda, realmente se transforma en una especie de mensajero, y cuando los mensajes no están no son los que él realmente siente, uno nota que, bueno, en las vocerías carraspea mucho cuando la pregunta va por el lado de algo que realmente él no lo tiene muy claro, no lo siente así como internamente, como el doctor París. Y ahí donde falta un poco, hay como un vacío de poder en ese sentido, a pesar de ser el más popular. Es una gran contradicción en el gabinete, porque él es uno de los más populares. Todos los ministros se quieren agarrar un poco de esa popularidad, pero al mismo tiempo no lo quieren dejar que sea la persona que lidere la estrategia de salud. Gonzalo, es decir, el ministro de Salud debiera ser el que la lidera, no el segundo piso. Pero Gonzalo, o sea, eso es como obvio. Gonzalo, ajá, cuéntame. Pero ¿cómo? Porque tú eres experto en salud pública. ¿Cómo aquí juegan los equilibrios? Porque están los equilibrios, ¿no es cierto?, del tema sanitario, la salud mental, exacto, el tema del 18 exacto, de septiembre, el tema de la popularidad. Ayer pensaba, así, antes de dormir me decía, qué difícil es ser popular en pandemia. Qué difícil para el gobierno que sea, del corte que sea, de izquierda, derecha, en Chile, en Rusia, en Uganda. Qué difícil es ser popular en pandemia y tomar medidas que dejen felices a todos, cuando a lo mejor precisamente los gobiernos tienen que ser súper estrictos y súper impopulares, Gonzalo. ¿Cómo se manejan esos equilibrios? Ahora, lo que pasa es que no son contradictorios. O sea, la economía, la salud mental, la salud física, el acceso a los bienes, entonces no es algo contradictorio. Ahora, sin salud es re difícil poder tener buena salud mental o poder producir económicamente. Yo he dicho mucho que prefiero pero no hacer estas visitas con familiares, y entonces hacia el próximo espero, en un año más, poder celebrar el que sobrevivimos a esta pandemia y no tenga que yo ir a poner flores a algún pariente que perdí en el proceso por haber tomado una conducta de riesgo. Esas son las cosas que hay que comunicar. Aquí esto no es solamente que yo me cuide, sino que yo pueda cuidar al otro. Este es un acto de solidaridad. Cuando yo uso mascarilla y cuando yo no me saco la mascarilla para fumarme un cigarrillo y hay un montón de gente alrededor o para tomarme un trago, eso es un acto de solidaridad. Entonces, por eso yo creo que eso falta mucho más. Ahora, hay una parte que es obviamente sanitaria, que es cortar la cadena de contagio. Y como decía anoche la presidenta del Colegio Médico, a pesar de que el TTA, la trazabilidad, el aislamiento y el testeo son el corazón del cortar la cadena de contagio, recién se empezó a implementar hace como un mes atrás, y es todavía totalmente ineficiente y no funciona a pesar de todas las promesas que nos hacen. Entonces, aquí hay una contradicción. A mí me preocupa mucho que el mensajero, en este caso el ministro de Salud, no tenga el poder de decir, esto es lo que yo pienso como la persona a cargo de la salud del país. A eso se tiene que adaptar el resto y funcionar, porque imagínate que si el contagio subiera un poco, tendríamos que volver a cerrar, tendríamos que volver a hacer estas cuarentenas más o menos estrictas que se han hecho, y eso es muy dañino para la economía. Entonces aquí, nuevamente, es como
¿por qué no asumimos, en algún momento no se asumió la pérdida de todo, un poco, digamos, un mes, realmente paralizar todo para guardar la salud? No estaríamos en la situación de ahora, y eso es lo que a mí me preocupa. No son contradictorias, te digo, o sea, nosotros la pandemia en este momento es un desastre, no solo porque han muerto casi 16.000 personas o más de 16.000 personas, que es otro tema que podríamos hablar, porque el ministro de Salud podría decir que esas son las personas que han fallecido, pero también porque mucha gente ha perdido su trabajo, porque mucha gente está enferma, porque mucha gente está muy preocupada y angustiada. Y ahí yo insisto que un mensaje claro, un mensaje de cuidado, de solidaridad, nos va a ayudar mucho en la salud mental y en las perspectivas económicas para adelante. Esta suerte de contradicción continua, yo a veces siento que todavía están pensando en la pandemia en términos de su utilización, de qué puntos podemos ganar hoy día en las encuestas. Yo creo que eso ya debería que abandonarlo. O sea, Bellolio es muy nice, habla muy bonito, la retórica, pero todavía es como ganarle punto un poco a la favorabilidad del gobierno, si ya sabemos que el gobierno tiene súper baja favorabilidad. O sea, José Miguel, los equilibrios, la economía, la popularidad, el bienestar de la gente, el tema sanitario. Sí, o sea, yo creo que aquí deben haber... Uno tiene que poner en una balanza, ¿no?, justamente las cosas que uno puede plantear o hacer. Pero sin embargo hay escala de valores, digamos, y hay escala me refiero de valores, que ciertas cosas son más preciadas que otras, justamente, y en eso yo creo que justamente el gobierno no ha sido totalmente claro para saber qué es más importante que otro. Si nosotros nos ponemos a discutir en una mesa qué cosa es más preciada que otra, podemos decir la salud y la vida de la gente lo más preciado. Con salud y con vidas, digamos, se puede generar economía, Después de eso podrá venir la popularidad del gobierno. Pero cuando esa escala, digamos, de lo que es más valioso que otro, se empieza a desfigurar o a transfigurar, la verdad es que se empiezan a generar estos problemas. Uno, nosotros lo habíamos planteado y hemos dicho desde el inicio, tratar de generar popularidad a través del manejo de la pandemia no es lo correcto, no es lo adecuado. ¿Ya? El gobierno, y aquí en una crítica constructiva, le hemos dicho, señores autoridades del gobierno, esto no es un rescate de minero 2.0. ¿Ya? Aquí estamos jugando con la vida de las personas, 16.000 personas muertas. ¿Ya? En un país de 19 millones de habitantes es un número altísimo. ¿Ya? Lo segundo, tenemos que decir, no existe un choque entre lo sanitario y lo económico. El mejor manejo económico para que pueda tener el país es un buen manejo de la pandemia. Australia estuvo abierto 3 meses, mientras nosotros estuvimos 3 meses en cuarentena, ya en el mismo hemisferio, en el mismo tiempo. Nueva Zelanda estuvo prácticamente los mismos 3 meses sin casos, y es porque hubo una decisión sanitaria política de manejar cierto tipo la pandemia, y eso permitió que prácticamente la economía estuviera abierta los mismos 3 meses que nosotros estuvimos cerrados. Entonces, efectivamente, aquí se han tomado decisiones que no han sido las correctas, porque se han tenido preconcepciones en las cuales los supuestos no han sido correctos. Aquí hay un grupo de personas que no conocemos que está manejando la pandemia, y yo creo que lo único que yo no le encuentro razón a Gonzalo es que dice que hay una contradicción. Yo creo que no hay una contradicción. Estas personas que toman estas decisiones ocupan la popularidad del ministro para poder llevarlas a cabo, ¿ya? Popularidad que no tenía el ministro Mañalich. Entonces, aquí hay que esclarecer posiciones. Nosotros por lo menos ya sabemos que el TTA es el mejor manejo de la pandemia, que el contagio progresivo fue un error y que nos ha costado 16.000 muertos, pero si seguimos cometiendo estos errores que son como penales autoinventados, digamos, como el arquero que mete la pelota en su propio arco, si seguimos con esto, nos va a seguir yendo mal. José, y yo creo que no tenemos que hacer leña del árbol caído, pero sí tenemos que ponernos firmes y decir, no sigamos equivocándonos. José Miguel, cortito. Julio, ¿usted prefiere la estrategia que se le salió al doctor Fari el fin de semana o la estrategia de fondeate en la casa? Cortito, ¿cuál prefiere usted? No, o sea, en general, yo preferiría, independiente cuál sea la estrategia, que la comunicación de riesgo sea la adecuada. Y la comunicación de riesgo, tal como lo dijo Gonzalo, es una comunicación de riesgo no en el miedo, sino basada en la solidaridad. Sí, pero ya la comunicación estuvo mala. En este contexto, ¿prefiere usted que
el 18, o preferiría usted que el 18 se pasara de manera más estricta, como lo comunicó el doctor París, o la manera que va a ser? Mira, yo creo, y esto no le estoy sacando el traste a la jeringa, digamos, ya sin poto, pero menos más. Ya, pero lo que yo quiero decir es que seamos consecuentes con nuestro propio plan. ¿Ya? Existe un plan paso a paso, que podrá ser malo, penca, pero seamos consecuentes con ese mismo plan, independiente que sea 18 o no sea 18. ¿Ya? El plan dice que si estamos en el paso 1, hay cuarentena, no podemos salir. ¿Ya? En el paso 2 hay ciertas restricciones y así se va liberando hacia adelante. Entonces, yo, más que el 18 encerrado, el 18 abierto, seamos consecuentes con el propio plan. El plan nos dice que en etapa 1, 2, 3 pueden haber fondos. Y no van a haber fondos, digamos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, hagámosle caso a la comunicación de riesgo que tenemos y no sigamos inventando cosas. Gonzalo, cortito, ¿qué prefiere usted? ¿Qué prefiero yo? ¿Sí? Yo preferiría que decidieran hacer una estrategia que sea sistemática para cortar la cadena de contagio. Es muy importante que todos sepamos a lo que nos tenemos que atener. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Bernucci, o sea, aquí el ministro París tampoco es una persona inocente de esta estrategia, que no es una estrategia para cortar la cadena de contagio, es una estrategia que trata de mantener el contagio, mantenerse a un nivel progresivo y lento. Y eso es necropolítica, hay que decirlo. Y esa responsabilidad es política, no solo del segundo piso, obviamente también es del equipo de las autoridades del MinSal que está realizando Gonzalo. esta estrategia. Esta contradicción no puede continuar, pero yo creo que esta contradicción es inherente a la estrategia que ellos tienen. No han tomado el compromiso de decir, cortemos la cadena del contagio, que se enfermen muy pocas personas. Eso falta, ese compromiso. Y ahí hay varias medidas que se pueden tomar y no significa que todos nos encerremos. Y vamos pero a hablar, sí se necesita un compromiso distinto. Y vamos a hablar de ellas más adelante. Gonzalo, José Miguel, les agradezco a este segmento con ustedes. Un abrazo gigante porque ahora se nos vienen nuestros políticos. Vamos a hablar de política ahora. ¿Qué es lo que pasa con la irrupción de Pablo Longueira, que habló hoy día una extensa entrevista en Radio Bio Bio? Dijo de